víctimas del tiroteo en una misa de inicio escolar en Minneapolis, Estados Unidos, están graves. La comunidad ora en vigilia. Se conocen detalles del atacante, un exalumno de 23 años identificado como transgénero. Rusia lanza cientos de drones y decenas de misiles contra la capital de Ucrania. Hay muertos y heridos en uno de los mayores ataques tras las negociaciones de paz. Tras los recientes atentados terroristas en Colombia, la Iglesia convoca al jubileo de lo social para unir a ciudadanos y autoridades en la búsqueda de la paz desde el amor y el perdón. El cardenal prefecto de las causas de santos destaca las virtudes de los próximos santos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati: desprendimiento, caridad y alegría para todas las edades. Presentan El apóstol de los Andes, la historia del sacerdote alemán Federico Kaiser, fundador de una congregación que evangeliza en las zonas más remotas del Perú. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos las noticias desde Estados Unidos. Dolor, fe y unidad marcaron una emotiva vigilia en Minneapolis, horas después del tiroteo durante una misa de inicio de año escolar que dejó niños muertos y heridos. Desde el Vaticano, el Papa León XIV también se pronunció. Conozcamos los detalles. Abrazados y enjugando sus lágrimas, cientos, en una vigilia la noche del 27 de agosto, rezan por las víctimas del tiroteo en una misa en Minneapolis, en el que murieron 2 niños. El arzobispo de St. Paul y Minneapolis, Monseñor Bernard Hebda, dio sus condolencias a las familias de las víctimas. A quienes tienen hijos o padres heridos y aún están en el hospital, a todos los niños pequeños que asistieron a la misa de hoy, espero que nuestras oraciones esta noche les hagan sentir que no están solos. Monseñor Hebda comentó que el lema del templo inscrito en la fachada fue terriblemente profanado por el crimen contra los niños. Justo en la fachada dice Casa de Dios y Puerta del Cielo. ¿Cómo es posible que una tragedia tan horrible ocurriera en un lugar que es la Casa de Dios y la Puerta del Cielo? Es impensable, impensable. Pero nosotros, hermanos, confiamos en esa Casa de Dios, donde nos sentimos más cómodos, donde de hecho pudimos encontrar esperanza. El gobernador Tim Walz, una senadora y el clero también se unieron a los dolientes. La mañana del miércoles 27 de agosto, un tirador abrió fuego con un rifle por las ventanas de la iglesia La Anunciación en Minneapolis, donde decenas de niños celebraban la misa de inicio de año escolar. 2 pequeños de 8 y 10 años murieron, otras 17 personas resultaron heridas, 14 menores entre ellos. No tengo palabras suficientes para explicar o expresar la tristeza que siento por estas familias, estos padres, estos niños, los maestros, el personal de la escuela, la iglesia, los vecinos, todos. Esto es demasiado, absolutamente devastador. La mayoría de los niños heridos están fuera de peligro, otros siguen hospitalizados en condición crítica. El atacante, quien se suicidó después del crimen, fue identificado como Robin Westman, de 23 años. Había estudiado en la misma escuela católica La Anunciación, según CNN. Robin Westman se identificaba como transgénero, según las autoridades. Medios internacionales informan que Westman dejó un mensaje en YouTube, luego removido por la plataforma, que contenía escritos perturbadores, bocetos del interior de la iglesia y mensajes con connotaciones de odio a la fe católica. El FBI dijo que el tiroteo se investiga como un acto de terrorismo interno y crímenes de odio dirigidos a católicos. Sin embargo, el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, señaló que los funcionarios aún no tienen motivo para investigarlo como un crimen de odio. El mismo día del ataque, el Papa León XIV expresó su más sentido pésame y la seguridad de su cercanía espiritual a las familias de los niños fallecidos y encomendó sus almas al amor de Dios. Además, oró por los heridos e impartió una bendición apostólica a toda la comunidad Minneapolis. Durante la vigilia, Monseñor Bernard Hebda dijo que fue inspirador ver los comentarios de algunos alumnos sobre los atentos que estaban sus compañeros a las necesidades de cada uno y destacó que en medio de esta terrible tragedia hubo valentía, coraje, pero sobre todo amor entre todos.
Esta madrugada Rusia atacó con drones y misiles la capital de Ucrania, dejando al menos 10 muertos y 48 heridos según las autoridades locales. Fue el primer gran ataque combinado ruso contra Kiev en semanas, según Associated Press. Fueron 598 drones de ataque y señuelos, así como 31 misiles de diferentes tipos por todo el territorio, según la Fuerza Aérea de Ucrania, lo que lo convierte en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra, señala la prensa internacional. Entre los muertos hubo 4 niños de entre 2 y 17 años, según Timur Tachenko, jefe de la administración municipal de Kiev. Ana Ariova, corresponsal de Associated Press, explica desde Kiev. Al menos 12 personas murieron en el ataque ruso nocturno contra este edificio residencial que ven detrás de mí. Quedó completamente destruido después de que el misil impactara entre el tercer y cuarto piso, según las autoridades ucranianas. Todavía hay personas, familiares, que esperan a sus seres queridos, que puedan ser rescatados de los escombros de este edificio, porque aún hay 10 desaparecidos y los rescatistas dicen que lo más probable es que estén atrapados bajo los escombros. El ataque se produce en medio de los esfuerzos de paz organizados por el presidente estadounidense Donald Trump, y tras la reciente ronda de conversaciones y reuniones, podemos constatar que los ataques continúan. Y sobre la guerra en Tierra Santa, al menos 4 murieron en ataques israelíes contra la Franja de Gaza este jueves por la mañana, según medios locales, reporta Associated Press. Desde el amanecer, el ejército israelí realizó una serie de ataques aéreos en el sur de Gaza. En rueda de prensa este jueves, los mediadores de Egipto y Qatar informaron que siguen esperando la respuesta de Israel a la propuesta de alto al fuego de 60 días en la franja, aceptada por Hamás. Por su lado, Vatican News reportó este miércoles que el secretario de Estado del Vaticano expresó su esperanza de que la visita del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, a Washington, dé señales concretas: un alto al fuego, acceso seguro a la ayuda humanitaria, respeto al derecho internacional humanitario y evitar el castigo colectivo. Y en Colombia, 2 ataques terroristas atribuidos a disidentes de las FARC conmocionaron al país en un solo día. La iglesia se pronunció no solo para condenar, sino también para consolar a las víctimas y encender la luz de la esperanza, uniendo a la comunidad en torno a la oración. Nuestra corresponsal Lida Lozada informa. El viernes último, en el municipio de Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la policía fue derribado con un dron. Y en Cali, capital del Valle del Cauca, un carro bomba fue detonado cerca a la base aérea. Ambos hechos acabaron con la vida de 19 personas y dejaron decenas de heridos. Pocas horas después, en un comunicado, el arzobispo de Cali señaló que es el 4º atentado terrorista que sufre la ciudad en lo que va del año, por lo que afirmó que la impunidad no puede volverse un paisaje. Pidió que la justicia actúe sobre los responsables de estos actos criminales. La Conferencia Episcopal de Colombia también condenó los atentados. Llamó a todos los actores del conflicto armado a abandonar el sendero de la muerte. Desde el lugar del atentado en Cali, el vicario de Pastoral Social constató la gravedad de los hechos. Ver ya las cosas así de primera mano es impresionante. Nos deja aterrados este acto terrorista. Y eso es lo que genera estas acciones: miedo, tener incertidumbre. Pero nosotros no podemos tener miedo, tenemos que seguir adelante. Como iglesia y como pastoral social, la Arquidiócesis de Cali está allí presente donde nos necesitan para ayudar a las víctimas. Como decía el arzobispo José Luis Fernando Rodríguez en su comunicado, no hemos aprendido a vivir en paz. Por eso se hace necesario seguir insistiendo en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la reconciliación, en la búsqueda de desarmar los corazones para aprender a convivir como hermanos que somos todos.
Esta voz de la Iglesia se tradujo casi de manera inmediata en acciones. Al siguiente día de los atentados, la Arquidiócesis de Cali reunió a cerca de 700 personas para hablar de paz durante el jubileo de lo social. En este espacio se escucharon las voces de quienes trabajan por la reconciliación y la paz en ese territorio. El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social destacó que la Iglesia debe trabajar siempre bajo la doctrina social, evitando el error de convertirse en una ONG. Un espacio donde se fomenta la paz y el amor entre los ciudadanos. Tras la jornada, los participantes del jubileo peregrinaron hasta el Santuario Niño Jesús de Praga, donde participaron de la misa jubilar. El arzobispo de Cali subrayó la importancia de permanecer unidos y trabajar para lograr una paz desarmada, desarmante y perseverante, recordando el llamado del Papa León XIV. Si confiamos en Dios, vamos a ver que algún día sí va a haber una paz todos unidos, que no tenemos que perder esa fortaleza en el Señor. Esta respuesta eclesial también se vio iluminada por una velatón por la paz realizada el domingo último en el mismo lugar de la explosión en Cali. Participaron cientos de ciudadanos y representantes de instituciones públicas. En medio de un acto cargado de simbolismo y fe, Monseñor Rodríguez lideró el rezo de la oración de San Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Y animó a la comunidad a no desfallecer en la misión de ser constructores de paz desde el amor y el perdón. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Y ante la próxima canonización de los jóvenes Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati el 7 de septiembre, el cardenal prefecto para las causas de los santos destaca las virtudes que, sin importar la edad, debemos aprender de ellos. Veamos la entrevista de EWTN en el Vaticano. Eminencia, muchas gracias por invitarnos a su oficina, aquí justo al lado de la Basílica de San Pedro. Aquí mismo se proclaman los santos. ¿Puede usted decirnos qué pueden aprender los adolescentes de Carlo Acutis? Hay cosas que aprender relacionadas con la edad, pero también hay valores universales que se aplican a todos. No solo los adolescentes, sino todos nosotros podemos aprender de Carlo Acutis. A nivel espiritual, debemos aprender a desprendernos de las realidades para dedicarnos a los demás, vivir para los demás. Por supuesto, el mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, por lo que es importante saber amarse a uno mismo, es decir, es importante tener una vida recta, una vida adecuada. La relación con uno mismo es muy importante para la relación con los demás, y Carlo Acutis supo vivir no solo para sí mismo, no solo para ocuparse de sí mismo, sino también para abrirse a las relaciones, al encuentro con los demás, ofreciendo siempre su testimonio de la fe cristiana. La testimonianza de la fe cristiana. Y si me permite una pregunta más personal, en lo que respecta a su fe, ¿qué le inspira a usted pensar en Carlo Acutis? Debo decirle que sí, que en mí también hay un ángulo personal. Está el hecho de que la beatificación de Carlo Acutis tuvo lugar cuando el Santo Padre acababa de decidir y comunicarme que me llamaba a este cargo. Dada mi antigua amistad con él, le pedí que me diera unos días, unas semanas, para pensarlo. Y Carlo Acutis fue beatificado justo el domingo anterior. 2 días después se hizo pública mi nominación. Así que el obispo de Asís me invitó a ir a Asís para celebrar la misa del domingo por la tarde y también para cerrar la tumba que habían mantenido abierta durante esa semana. Así que fui de buen grado y vi a Carlo Acutis en ese momento como un icono, una imagen que el Papa difundió más tarde. Era la imagen de un joven monje, llevando sobre sus hombros a un anciano, a un monje anciano. Y de alguna manera, ese domingo me sentí un poco como el monje anciano llevado por un joven. Y en mi oración, en ese primer gesto como nuevo prefecto de este dicasterio, creo que fue para pedirle a Carlo Acutis que me llevara sobre sus hombros como un joven, aunque yo fuera viejo, pedirle que me ayudara a caminar con sus fuertes piernas. Este año jubilar asistiremos a otra canonización de un santo héroe de la juventud, Pier Giorgio Frassati.
Frassati es un joven de al menos 24 años. Se trata de una persona adulta que ya ha tomado decisiones vitales, una persona que no se encuentra iniciando sus estudios. Y estaba a punto de graduarse en ingeniería minera. Tenía tantas relaciones que incluso el día de su muerte todos se sorprendieron por la presencia de tantas personas a las que había ayudado durante su vida. Giovanni Papini, gran escritor italiano, un gran hombre de letras, escritor, poeta, dijo en una de sus introducciones a una biografía de Frassati: Pier Giorgio ocultaba sus buenas obras, como nosotros a menudo ocultamos nuestros pecados. Ocultaba las obras de caridad que realizaba. Y todo aquello salió a la luz de forma inesperada, dejando atónitos a su padre y a su madre. Su madre se preguntaba: ¿por qué vienen todas estas personas? ¿Por qué vienen a nuestra casa después de que mi hijo haya fallecido? Nadie entendía por qué. Conviene comprender que entonces la gente tenía estilos de vida diferentes. Por eso, la madre de Pier Giorgio se ponía nerviosa cuando él llegaba tarde a casa por la noche. Se preguntaba qué habría estado haciendo. Pero Pier Giorgio volvía de la adoración eucarística que se celebraba en la parroquia hasta altas horas de la noche. Cuando pensamos en Frassati, no solo debemos hablar de su compromiso con la vida de fe, con la vida espiritual o con la caridad. Con Frassati también hablamos de un compromiso político. Estaba muy vinculado a los movimientos populares. Por ejemplo, en Italia en aquella época, el Partido Popular de Sturzo se vinculó mucho a ellos. Hay figuras del socialismo de aquella época, como Filippo Turati, etc., que también se refieren a Frassati como un hombre fuerte. ¿Qué podemos aprender de Pier Giorgio Frassati? De Pier Giorgio podemos aprender a llevar una vida ajetreada, abierta en muchos frentes, especialmente en el frente social. Él eligió estudiar ingeniería minera para estar cerca de los mineros que emigraban a Bélgica en aquella época. Deja claro que tomó esta decisión para estar cerca de la clase más necesitada de la época. Sin embargo, además de este sentido de caridad, creo que hay otros aspectos que debemos tomar en serio. En primer lugar, su fuerte sentido de amistad y luego lo que en un libro se denominó hace 10 años, la era de las pasiones tristes, en la que hay tanta desesperación que ya vemos índices muy preocupantes de depresión juvenil. Y Pier Giorgio nos incita a ser alegres. Ese es otro de sus testimonios importantes. La alegría, que no es lo mismo que la jovialidad o felicidad. Al menos en el idioma italiano, la alegría es más que la simple felicidad, que está motivada por razones externas. La alegría, sin embargo, proviene de razones internas, proviene de la paz interior, de haber encontrado la propia identidad, de haber tomado decisiones vitales y de sentirse capaz de mantener relaciones serias. De ahí viene la alegría, y tal vez hoy necesitemos mucho de este tipo de alegría. Eminencia, muchas gracias por su tiempo y por invitarnos aquí. Gracias a ti, gracias por la entrevista, gracias. Hacemos una pausa y al volver, en la fiesta de San Agustín, el Papa León recuerda la vida y enseñanza del obispo de Hipona como guía para quienes buscan a Dios. Además, presentamos el film El Apóstol de los Andes sobre Federico Kaiser, quien llevó el Evangelio a los rincones más alejados del Perú. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En la fiesta de San Agustín, el Papa León XIV señala en su cuenta de X que la vida y testimonio de San Agustín recuerda que cada uno de nosotros hemos recibido dones y talentos de Dios y que nuestra vocación, realización y alegría nacen de devolverlos sirviendo con amor a Dios y a los demás. Conozcamos más sobre el doctor de la Iglesia y patrono de los que buscan a Dios en esta entrevista realizada por nuestra compañera Natalie Paredes. Este domingo 28 de agosto la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Agustín de Hipona, gran obispo, filósofo y teólogo, quien además tiene un pensamiento que puede ser considerado decisivo para la ciencia, la teología y la filosofía occidentales. Para conocer más a este santo, estamos conectados con el padre Juan Carlos Vázquez en Ecuador. Él es doctor en teología moral y director de 10 Min con Jesús. Padre Vázquez, ¿cómo fue la conversión de San Agustín? Buenas de Dios. Me parece que es fundamental ver a este personaje que es tal vez uno de los principales santos de los primeros siglos del cristianismo. No tal vez, es uno de los principales santos porque su contribución hasta el siglo XIII, él es del siglo IV, pero hasta el siglo XIII su contribución será decisiva para la forma en la que se entiende a la Iglesia, para la forma en la que se entiende la colaboración entre el poder temporal y el poder eclesiástico, entre la espada
sea, las dos espadas, la teoría de las dos espadas que lo señala en su libro Las dos ciudades. Su espíritu combativo, por así decir, en un momento crítico de la historia en donde estamos al borde de la terminación del Imperio Romano de Occidente, es fundamental para dar nuevas ganas de proseguir, un respiro profundo, de ver las cosas de un mundo que se acababa con ojos de esperanza de un mundo que continúa. La labor de San Agustín es fundamental y es un hombre que puede dar toda esa visión tan amplia gracias a una formación personal y un camino que le llevó a buscar la verdad en muchísimos sitios y a encontrarla solo en la fe católica. Su proceso de conversión está recogido en uno de los libros más reproducidos en el mundo, que se llama Las Conversiones, que es la conversión de San Agustín, ¿no? Su texto fundamental nos va en una autobiografía narrando qué es lo que pasó en su juventud y el papel preponderante de su madre en su conversión también. Su madre es la famosísima Santa Mónica, y Santa Mónica será una de las claves de la conversión de su hijo. La oración de la madre es fundamental. Justamente como nos comenta, ¿cómo fue el papel de su madre Santa Mónica en esa conversión? Y Santa Mónica tuvo un rol fundamental rezando por su hijo. Ella intentaba hacer más cosas, pero lo que más servía era su oración y sus lágrimas delante del Santísimo, pidiendo por la conversión de su hijo. Una conversión que cuando ya la consigue, que es un milagro completamente de Dios, ella no es que le haya pasado los textos o que le haya influido directamente en su formación intelectual, sino que ella básicamente con la oración le fue acompañando, oración y cariño, le fue acompañando en todos sus pasos. Y así le siguió desde África hasta Italia para estar cerca de ella, cerca de él, ¿no? Para ayudarle, para servirle y luego para presentarle también a gente. Mónica es el ejemplo de todas las madres. ¿Y qué dones especiales tuvo San Agustín? Hay que señalar que San Agustín tiene una inteligencia preclara, que es resultado de sus estudios en distintos sitios bastante prominentes de la antigua Roma. Él estudia en Milán, estudia también en África. Es un hombre que profundiza mucho la forma de transmitir los conocimientos. Y esto hace que sea un hombre con mucha fuerza a la hora de explicar cosas que son difíciles de entender. ¿Y qué nos puede decir sobre Confesiones, la autobiografía de San Agustín? Definitivamente Las Confesiones es uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad. Después de la Biblia es el más reproducido y es un libro que, pese a ser muy profundo, mantiene esa jovialidad del que hace un camino, del que se transforma, del que parte del mal para llegar al bien, del que parte errado y con pocas esperanzas de triunfo hasta el punto en el que descubre completamente a Dios y se vuelve luz para los demás. Así es, un gran testimonio el de San Agustín. Padre Juan Carlos Vázquez, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. En Perú está por estrenarse un documental sobre la vida de un misionero alemán que llevó el evangelio a los Andes con su vida y obra. Se trata del siervo de Dios, Monseñor Federico Kaiser. Nuestro corresponsal Abel Camasca estuvo en la presentación del film y nos cuenta más sobre esta inspiradora figura. El Teatro Segura del centro de Lima fue escenario de la presentación del film El Apóstol de los Andes, que muestra la vida y el legado del siervo de Dios, Monseñor Federico Kaiser. Estuvo a cargo de las Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, fundadas por él. Kaiser nació en Alemania en 1903 e ingresó a los Misioneros del Sagrado Corazón con 15 años de edad. En tiempos del nazismo fue nombrado administrador provincial de su congregación porque el anterior administrador fue enviado a un campo de concentración. La Madre Crescencia, historiadora y maestra de novicias de las Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, cuenta que el gobierno lo vigilaba.
Incluso hay testimonios de que sus homilías, sus sermones eran grabados y registrados. En 1938, los misioneros del Sagrado Corazón fundaron una casa en Lima y el padre Kaiser se unió a este grupo poco después. Dictó cursos de teología bíblica y escribió libros. En Perú, se dedicó a los pobres. Cuando se enteró que su ciudad natal, Dulmen, fue bombardeada a finales de la Segunda Guerra Mundial, se afligió mucho por su familia e hizo un pacto. Hizo un trato con Dios. Yo me preocupo de los tuyos aquí en Perú y tú preocúpate de los míos allá en Alemania. En la época en que el terrorismo azotó Perú, entre 1980 y el 2000, varios sacerdotes y religiosos murieron en el interior del país. Las misioneras que sirven a los necesitados en los sitios más recónditos de la nación también fueron apresadas por los terroristas, pero solían salir libres. Hubieron algunas madres que tuvieron que comparecer en esos juicios públicos que ellos solían hacer. Pero díganos, ¿en favor de quién está usted? ¿Del Estado, no? ¿O de los terroristas? Las madres contestaban, estamos en favor de los pobres. En 1957, el padre Kaiser fue nombrado el primer obispo de la recién creada prelatura de Caravelí, en el sur del Perú. Escaseaban los sacerdotes. Cierto día una mujer se acercó a Monseñor Kaiser y le dijo que en los Andes no tenían sacerdotes, que los niños vivían sin la Santa Misa y que las personas morían sin confesarse. Esto lo conmovió muchísimo y empezó a buscar personas que lo ayudaran con la evangelización. Así fundó en 1961 a las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima. Para el periodista Ever Ganosa, encargado de Radio Municipal Caravelí, las religiosas son apreciadas en la zona, así como Monseñor Kaiser. Escalan, trepan, o sea, no hay lugares en Caravelí que muchos son abismo, y las madres no tienen una camioneta, pero van caminando. Comedores populares que llevan su nombre. Comedores populares, algún establecimiento público que tiene su nombre de Federico Kaiser, para que vean la importancia de este sacerdote en esta parte del Perú, ¿no? En el evento de presentación de la película estuvo el actor Ernesto Vildoso, quien protagoniza a Monseñor Kaiser. Emocionado contó lo que más le impactó de su personaje. Básicamente el ánimo de servicio, el dar de todo corazón y lo más importante, la alegría de compartir, de estar, de ser. Y eso es lo que esperamos transmitir a través de la película, ¿no? Para Rubén Encian, productor del film El Apóstol de los Andes, el mayor desafío que encontraron fue grabar en lugares muy alejados y trasladarse por las montañas. Indica que el proyecto se logró con apoyo de bienhechores y de las religiosas. Ahora mira con esperanza la proyección en los cines. No pensábamos llegar a 80 salas de cine y esperemos la respuesta del público y poder llenar las salas la primera semana para que puedan haber más oportunidad, que nos puedan dar más horarios. La película se estrenará el 11 de septiembre en los principales cines del Perú. Monseñor Kaiser solía decir que Dios no hace siempre lo que le decimos, pero siempre dará lo que necesitamos. Hoy sus religiosas llevan este mensaje de esperanza a cada rincón alejado donde Cristo está presente. ¡Viva Cristo Rey! Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.